Les invito para que vuelvan a abrir sus Biblias allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 44. Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 44. Volvemos a leer. Dice la palabra de Dios así: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oremos. Padre, una vez más invocamos tu nombre y ahora lo hacemos, Señor, para pedir tu gracia. Esa gracia que ilumine nuestro corazón, ilumine nuestra mente, esa gracia para crecer en el conocimiento tuyo. Rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y nos des el entendimiento, porque tu palabra es verdad, tu palabra es maravillosa. Rogamos que nos ayudes a recibir el beneficio de tu palabra en esta tarde. Te pido por cada uno de los presentes, prepárale, Señor, su mente, su corazón. Te pido que me ayudes para predicar realmente tu palabra. Dame la capacidad, Señor. Úsame conforme a tu poder, conforme a tu gracia. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Acabamos de ver el asunto de traer a Cristo. Decía que aquí en el versículo 44 hay dos verbos que estamos viendo. El primero, pues ya lo vimos, traer, trajere, que viene del verbo traer, y el segundo, venir. Son dos verbos que primeramente, pues ya vimos esto de traer a Cristo, de la obra del Padre, trayendo al pecador a Cristo. En este momento, en esta hora, vamos a ver esto de el tema, el sermón del título, venir a Cristo. Todos estamos de acuerdo que el hombre debe venir a Cristo para ser salvo. Todos estamos de acuerdo, todos los evangélicos, comillas, también lo creen, ¿verdad? La diferencia está en que hay quienes creen que para venir a Cristo o venir a Cristo es cuando el predicador se para, predica, hace la invitación y la gente empieza a venir adelante a recibir o a aceptar a Cristo. Pasar al frente, pasar al altar para repetir una oración de aceptación a Cristo. Y eso para ellos significa venir a Cristo. Pero hay quienes creemos que eso no significa venir a Cristo, que esa no es la idea del texto, que eso no es lo que el texto quiere decir. Pero también hay quienes creen que el hombre viene a Cristo por una decisión propia, que el hombre simplemente de sí mismo decide, ejerciendo su libre albedrío. Pero hay quienes creemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, que ningún hombre puede venir a Cristo por su propia voluntad. Creemos que el Padre tiene que realizar la obra en el corazón del hombre para que él pueda venir a Cristo. La otra diferencia está en que enfatizan tanto la responsabilidad humana que pasan por alto el hecho de que el Padre tenga que traer al pecador a Cristo. Creen que Dios no puede hacer nada a menos de que el hombre primero haga algo. Pero hay quienes creemos que el hombre no puede hacer nada primero, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y por esa razón está incapacitado totalmente, que no puede hacer nada. Hay quienes creemos que Dios tiene la iniciativa en la salvación de el pecador. Y eso es lo que encontramos aquí. Primeramente, el versículo 44, el que estamos analizando, dice: ninguno puede venir a mí. Esa famosa frase que ha sido de mucha bendición para tanto para predicadores como para hijos de Dios, para aquellos que han sido traídos a Cristo. Esa famosa frase, ¿verdad?, donde muchos han basado sus sermones, muchos han utilizado este texto. Y es una frase que en primer lugar, nos está indicando que ninguno puede venir a Cristo. Vamos a ver primeramente que esto es una realidad,
Si ninguno puede venir a Cristo, entonces le resulta imposible venir al hombre, a Cristo. Le resulta imposible. No hay hombre que tenga la capacidad de venir a Cristo. Todas esas capacidades, todo aquello de lo cual el hombre se gloría, de que tiene un gran conocimiento, de que tiene una gran voluntad, todo eso en sí mismo no le sirve para venir a Cristo. Él ha quedado incapacitado. Todo su ser, el pecado ha afectado todo su ser, que cada parte de su ser, cada célula de su ser, de su cuerpo, está siempre inclinándolo al pecado, a la maldad, está siempre alejándolo de Cristo. Su mente está entenebrecida, sus emociones están hacia el pecado, su voluntad quedaron totalmente afectados por el pecado. No tiene el poder. Cuando dice Cristo aquí que ninguno puede venir a mí, está diciendo que no tiene el poder. No tiene el poder a sí mismo de romper esa cadena que lo tiene atado, de romper esas ataduras para ir a Cristo. No tiene el poder. Decíamos que el pecado es un poder tremendo, es un poder que tiene sujeto, que tiene esclavizado al hombre, y el hombre no tiene ese poder a sí mismo de desencadenarse, de desatarse. Asimismo, no puede cambiar el curso de su vida. No puede por sí mismo, en un simple acto de su propia voluntad, cambiar el curso de su vida para ir a Cristo. Jesucristo está diciendo, ninguno puede venir a mí. No puede. El hombre a sí mismo no puede dejar sus pecados, porque decíamos que sus pecados le resultan agradables, se deleita en el pecado, se goza en sus pecados, por eso no los puede dejar por sí mismo para venir a Cristo. El hombre está en las tinieblas espirituales, está en la oscuridad espiritual, que asimismo no puede salir de esas tinieblas y venir a Cristo. Hay estas palabras de Cristo en Juan 3, en el Evangelio aquí donde estamos, Juan 3, el versículo 19 al 20. Son unas palabras que describen lo que estamos aquí diciendo, porque dice de esta manera, Juan 3, 19 y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Fíjense que la condición aquí del hombre está en tinieblas. Aman las tinieblas. Por sí mismo no puede salir de esas tinieblas. Y aquí está esas dos cosas. Están las tinieblas y está la luz. Pero no es de que como que el hombre está ahí en medio, no. No está ahí como neutro. No, el hombre está en las tinieblas. Ahí está la luz. Y ahí, estando en esas tinieblas, dice que ama esas mismas tinieblas. Ama el pecado, ama todo lo que vaya de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, todo lo que va de acuerdo a su condición en el pecado, se deleita en esa forma, en ese estilo de vida, de tal manera que dice que no solamente no viene a la luz, sino que aborrece la luz. ¿Cómo puede venir a aquel a quien aborrece? Y esta palabra es fuerte, ¿verdad? Aborrecer. Decíamos como que cada partícula de su ser está alejándolo de Cristo, está motivándolo a aborrecer a Cristo. Y por esa razón, no solamente aborrece la luz, sino dice, no viene. Versículo 20, y no viene a la luz. Dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Es decir, no viene a Jesucristo, quien es la luz del mundo. No viene porque ama. El pecado le resulta un lazo agradable. Son como cadenas deleitosas para él el pecado, de tal manera que se agrada y se deleita en el pecado. Está muerto
espiritualmente y está encerrado en la tumba de la incapacidad. La incapacidad resulta como una tumba para aquel muerto espiritualmente, de tal manera que por sí mismo no puede darse vida, por sí mismo no puede levantarse de esa tumba de la incapacidad, de esa muerte espiritual, a menos de que escuche la voz potente del Padre, la voz potente que lo traiga a Cristo. A menos que esto suceda, no podrá salir de esa tumba espiritual y venir a Cristo. Esta frase, hermanos, ninguno puede venir a mí, acaba con la idea de libre albedrío, que resumiéndolo sencillamente, el libre albedrío, según es la capacidad que tiene el hombre de ir a Cristo o de rechazarlo. La capacidad a sí misma que tiene de ir a Cristo o de rechazarlo. Y este texto, hermanos, acaba por completo con esa idea, porque aquí dice que ninguno puede, que lo único que el hombre puede hacer es rechazar a Cristo, pero no puede ir a Cristo. Y esto por eso decía que acaba con esa idea de libre albedrío, pero a la vez afirma la doctrina de la depravación total. Porque debido a esa depravación total de todo su ser, el hombre está incapacitado totalmente. Y está la condición del hombre. Está la condición del hombre que no puede venir a Cristo, pero sí puede aborrecer a Cristo. No puede amar a Cristo, pero sí puede amar el pecado. No puede obedecer a Cristo, pero sí obedece su condición, su naturaleza corrompida. Hermanos, negar la incapacidad humana, negar la incapacidad del hombre de venir a Cristo, es negar en primer lugar la palabra de Dios. Porque en una y otra parte nos afirma de que el hombre no puede venir a Cristo. Cristo mismo lo afirma aquí en los versículos anteriores que habíamos visto, que a menos que el Padre lo traiga no puede ir a Él, que hasta que le sea dado por el Padre va a ir a Él, hasta que el Padre se los dé a Cristo van a poder ir a Él. En una y otra parte afirma esto la palabra de Dios, y negar la incapacidad es negar la palabra de Dios, es estar en contra de la enseñanza de Cristo. Y sobre todo es negar la realidad de lo que estamos viendo en este mundo pecador, en este mundo perdido, de que cuántas personas se les predica, se les habla, y vemos que están hundidos, sometidos al pecado. Entonces, ninguno puede venir a Cristo, pero surge esta cuestión. ¿Por qué en Mateo 11:28 Cristo dice, venid a mí? Y esto, hermanos, viene al caso porque aquellos que creen en el libre albedrío, creen que el hombre tiene la capacidad, utilizan el texto de Mateo 11:28, donde Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Toman ese texto y dicen, bueno, aquí Él está diciendo, venid a mí. Y ellos suponen que porque Cristo dice, venid a mí, entonces porque puede. Si Él dice, venid a mí, es porque puede, porque según ellos dicen, no puede decirles que hagan algo si no pueden. Sería contradictorio. Así les resulta a ellos. Por eso también viene al caso. Si Cristo dice aquí en Juan 6:44, ninguno puede venir aquí, y aquí dice Mateo 11:28, venid a mí. Si no pueden venir a Cristo, ¿por qué les dice entonces, venid? ¿Por qué les dice, venid a mí? Si Él sabe que ninguno puede venir a Él. Bueno, en primer lugar, ese texto no supone capacidad. No está suponiendo que el hombre tenga la capacidad, porque en otras partes ya dijimos que afirma la condición del hombre, afirma la incapacidad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este texto? Este texto está afirmando la responsabilidad que el hombre tiene. El hombre es responsable de ir a Cristo. Que no tiene la capacidad, eso no es problema de Cristo. El hombre decidió pecar, el hombre decide estar en el pecado, el hombre se deleita en el pecado, pero él tiene la responsabilidad de ir a Cristo.
Porque si la incapacidad, es decir, su incapacidad le quita la responsabilidad, es decir, si esta incapacidad que él tiene, por decir, lo llevaría a no ser responsable delante de Dios. Por eso estoy diciendo que esta incapacidad, aún estando así, lo hace responsable delante de Dios. No porque está incapacitado y no tiene responsabilidad. Si fuera así, entonces que mientras más peque, mientras más esté en el pecado, menos responsabilidad. Pero aquí, hermanos, este texto nos dice lo que este texto no nos dice lo que el hombre puede hacer, sino nos dice lo que el hombre debe hacer. Él debe amar a Dios, él debe ir a Cristo, él debe obedecer la palabra, él debe venir a Cristo. Piense que lo que pudiera parecer una contradicción, en realidad no es así. Es decir, una contradicción para aquellas personas que niegan la incapacidad humana, la depravación total. Lo que pudiera parecer una contradicción, en realidad no es así. Porque fíjense, aquí mismo donde estamos en Juan 6, hay un caso para analizar más esto. Él sabía que no todos creerían. Él sabía que no todos creerían. Sin embargo, les reprochó por no creer. Y quiero que veamos los textos. Primero, él sabía que no todos creían en Juan 6, 64. Aquí donde estamos, Juan 6, 64. Dice así, dice claramente: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él lo sabía, véanlo. A él no le sorprendía la incredulidad de los hombres en el sentido de que lo rechacen. Él sabía que lo iban a rechazar, él sabía que hay quienes no iban a creer. Él lo sabía muy bien. Sin embargo, en el versículo 36, aquí en el versículo 36, vean cómo les dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vean, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Él sabía que no todos iban a creer, sin embargo aquí les está diciendo: ustedes me han visto, ustedes han visto las obras, me han visto a mí, y en realidad no están creyendo, no creen lo que les estaba diciendo, no creen todo lo que les estaba explicando. Por eso vean, hermanos, así como él sabía que no todos iban a venir a él, sin embargo él dice: venid, él dice: venid. Y esto es lo que a nosotros como predicadores, hermanos, nos enseña algo muy importante. Porque cuando predicamos a todos, ¿verdad? Predicamos hablando que se arrepientan, todos que crean, aunque también sabemos que en el plan de la salvación, en el decreto de la salvación, Dios ha determinado quiénes van a creer, quiénes van a ser salvos, pero nuestra responsabilidad es predicarles a todos. De manera que no hay ninguna contradicción. Él sabía que no todos creerían y les reprochó por no creer. Él sabía que no todos se arrepentirían. Sin embargo, predicó del arrepentimiento, vino predicando el arrepentimiento, diciendo: arrepentíos. Les manda a arrepentir, les manda que se arrepientan. Sin embargo, él sabía muy bien que no todos se iban a arrepentir. Aunque él sabía que no todos vendrían a él, hermanos, dice: venid a mí. Porque a la vez él sabía que si alguien venía a él, es porque el Padre él lo trajo. Juan aquí 7:37, el Padre le hizo sentir esto que dice aquí. 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él sabía que si alguien venía a él, es porque el Padre le hizo sentir la sed. El hombre, por naturaleza, no tiene sed de Dios.
El hombre por naturaleza no puede por sí mismo sentir la sed de Dios. Por eso Él decía que el que tiene sed, que venga a mí y beba. Por eso Él también dijo ahí en Mateo 11:28, les hizo a los que le decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Él sabía que los que venían a Él es porque el Padre les hace sentir la carga de sus pecados, les hace sentir ahí esa necesidad de Cristo, y por esa razón van a Jesucristo. Por eso decimos esto, hermanos, de que no hay ninguna contradicción, ¿verdad? Porque leemos ahí, Cristo dice, ninguno puede venir a mí, y después dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, este punto de venid a mí es venir a Cristo. Es algo que, como estamos viendo en primer lugar, ninguno puede venir a Cristo. Pero ¿qué pasa? Ya aclaramos lo que dice Mateo 11:28. Pero a la vez, en el mundo religioso, es decir, en el mundo evangélico, por decir, muchas personas han venido a Jesucristo sin ser traídos por el Padre. Ahora quiero que me entiendan qué es lo que quiero decir con esto. Cuando digo que han venido a Cristo, es entre comillas. En el mundo religioso, muchos supuestamente han venido a Cristo, pero han venido sin ser traídos por el Padre. ¿Cuál es el argumento de todo esto? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, en su contexto. Ahora vamos a analizar el contexto del versículo 44, aquí en Juan 6, para que ustedes puedan entender qué es lo que trato de decir. Estas personas a quienes Cristo les estaba predicando, supuestamente habían venido a Cristo. Habían venido a Cristo. Pero la esencia del punto es, ¿por qué Cristo les habló? ¿Por qué terminaron yéndose? Porque no fueron traídos por el Padre. Veamos los textos, hermanos. Aquí estamos en el capítulo 6, el versículo 24 y 26. Y vean dónde comienza todo este punto que estamos viendo aquí, Juan 6. Versículo 24 al 26. Todos los versículos que siguen, hermanos, es amplio esto. Simplemente vamos a ver algunos textos aquí para que ustedes tengan una idea de lo que quiero decir. Dice Juan 6, 24 al 26. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vean aquí lo que quiero decir. Estas personas estaban juntamente con Cristo en el mar de Tiberias, la región, esa parte. ¿Qué había sucedido? Bueno, que Cristo había venido, sus discípulos habían venido aquí a Capernaum, y también Cristo más tarde vino a Capernaum. Estas personas desde ese lugar de Tiberias vinieron a Cristo. Ese es el punto que estoy enfatizando, de que muchas personas en este sentido, véanlo en la última parte del versículo 24. Juan 6, 24 dice, buscando a Jesús. Y el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vean, vinieron a Cristo, ese es el punto. Vinieron a Cristo hasta donde Cristo estaba, pero ¿realmente vinieron traídos por el Padre a Cristo? Entonces este es el caso, hermanos, este es el asunto que yo decía. En el mundo religioso muchas personas han venido a Cristo sin ser traídos por el Padre. Es decir, vinieron a Cristo sin venir realmente a Cristo, porque vinieron traídos por algo, por algún motivo, por alguna circunstancia, y es lo que ahora vamos a ver aquí, hermanos. Esas personas que supuestamente ya vinieron a Cristo, ¿vinieron realmente traídos por el Padre o vinieron por algo, motivados por algún interés, por alguna cosa en su vida? Tales personas, de esto hay mucho, hermanos, en las iglesias.
De esto hay mucho en el mundo religioso, en el mundo evangélico. Personas que aparentemente están interesados por Jesús, aparentemente están interesados por las cosas de Dios, pero en realidad han sido traídos por el Padre. Vean hasta dónde tales personas pueden llegar, hasta qué punto tales personas pueden manifestar esto, es decir, su interés por Cristo. Vean hasta qué punto, hermanos, pueden personas venir a Cristo en ese sentido sin ser traídos por el Padre. Por eso comenzamos con el sermón anterior, ¿verdad? Traídos, a traer a Cristo, es decir, traer al pecador a Cristo. Porque estas personas vinieron a Cristo, pero en realidad estamos diciendo, vean su interés, vean hasta dónde puede llegar su interés por Cristo. Dice, vio la gente que Jesús no estaba ahí. Vio la gente como que enfatiza el hecho de que lo estaban buscando. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Él? ¿Dónde se fue? ¿Dónde lo podemos encontrar? Estaban, vean ahí más adelante el versículo que leímos, al final del la frase final del versículo 24, dice que estaban buscando a Jesús. Estaban buscando a Jesús. Son capaces de ir de un lugar a otro, de recorrer grandes distancias. Esta gente son capaces de leer toda la Biblia, de asistir a los cultos, de asistir a cualquier grupo religioso, de asistir a cualquier religión. Aparentemente están buscando a Cristo. Y en apariencia también parece que lo encuentran, porque en el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Aparentemente encuentran su encuentro con Cristo. Rabí dijeron, pero en realidad, hermanos, como que, ¿cuándo llegaste acá? Imagínense la emoción, la gente, al fin lo encontramos. He hallado a Cristo. ¿Cuánta gente habla así, hermanos? He hallado a Cristo, he hallado al dulce Salvador, al dulce Jesús. Al fin encontré a Cristo. Jesús es mi amigo. Aquí le dijeron Rabí. Pero cuánta gente dice, mi dulce Jesús, mi amoroso Jesús, Jesús es mi amigo. Esta misma gente, hermanos, esta misma gente antes iba a venir a Cristo para apoderarse de Él. Como que en realidad tenían cierto interés porque se ve que lo estaban buscando. Inclusive aquí en el texto que vamos a señalar, lo estaban buscando para apoderarse de Él y hacerle su rey. Aquí el texto del versículo 15. Estamos siempre en Juan capítulo 6, el versículo 15. Y en el versículo 15 dice así, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Esta misma gente, hermanos, que venía y dice, se iban a venir para apoderarse de Jesús. ¿Qué hizo Jesús aquí, hermanos? ¿Por qué se fue? ¿Por qué lo rechazó? ¿Acaso no hubiera sido magnífico que ahí a Jesús lo cargaran, lo llevaran en hombros como su rey? ¿Por qué Jesús lo rechazó? Porque venían a apoderarse de Él para hacerle rey, no siendo traídos por el Padre. No venían realmente por la obra del Padre, sino venían por un interés. No venían a Cristo para hacerle de verdad el Rey de sus vidas, el Señor de sus vidas, sino venían, hermanos, por otro motivo, como lo vamos a ver adelante. Es esta gente, hermanos, que vino a Cristo desde Tiberias hasta Capernaum. Esta fue la primera ocasión que Cristo lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque decíamos que no estaban siendo traídos por el Padre. Se retiró al monte solo. Pero ya en la segunda ocasión, aquí lo tenemos en el versículo 26, vinieron otra vez a Él, vinieron en ese sentido que le decía venir a Cristo. Y en el versículo 26, cuando dice así, les da la respuesta cuando le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? El versículo 26 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vean, hermanos, esa emoción de estos hombres como diciéndole, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Te estamos buscando. ¿Qué es lo que hace Jesús en esta ocasión, hermanos? Yo le llamo aquí que Cristo le dio un portazo en sus narices. Ellos estaban ahí como llegando, viniendo. Maestro, les cerró y les dice, ustedes me buscan, no porque de verdad entendieron el significado de los milagros, el significado de lo que realicé,
sino porque comieron y se saciaron. Vean, hermanos, vinieron a Cristo, pero Cristo no los recibió. Les dio un portazo en sus narices. Vinieron a Cristo, querían hacerle, como había dicho, querían hacerle rey, pero Él les rechazó. Y aquí está la verdadera razón por qué lo estaban buscando. No estaban siendo traídos por la obra divina del Padre a Cristo, sino vinieron a Cristo porque tenían hambre, porque querían comer. Comisteis el pan y os saciasteis. Es muy figurado esta frase, hermanos. Porque esto de comisteis el pan da la idea de una persona que está hambrienta y como dice, está ahí mordiendo y mordiendo, no para, no cesa de mascar. Comisteis el pan y da la idea cuando dice os saciasteis. Me imagino ahí estas personas siempre pasándose las manos en la barriga. Comisteis y os saciasteis. Es la figura, hermanos, moviendo la quijada, comiendo y sobándose aquí el estómago, la barriga. Por eso, vean aquí, querían hacerle rey, como había dicho, no para someterse a su voluntad, sino para vivir, para que Él les dé, para que Él les sostenga. No querían que sea el rey de sus vidas, sino lo querían para que Él satisfaga todas sus necesidades materiales. Hermanos, hay personas que vienen a Cristo porque quieren que sea su panadero. Hay personas que vienen a Cristo porque quieren que sea su lechero, porque quieren que sea su doctor, su psicólogo. Simplemente estos que querían que sea Cristo, hermanos, su panadero, ¿verdad? Y por eso Cristo le dice, ustedes vienen, ustedes me están buscando por esto. Ustedes están viniendo para recibir solamente lo material. No están viniendo para saciarse espiritualmente, para que su corazón reciba las palabras de vida, sino para llenar sus estómagos del pan material. Me hace que estos tenían esa filosofía, ese pensamiento de barriga llena, corazón contento, porque eso es lo que querían. ¿Cómo esta gente, hermanos? Así es como esta gente en nuestros tiempos actuales, así como esa gente en el tiempo de Cristo, hermanos, así hay mucha gente que supuestamente viene a Cristo. Y sobre todo esos lugares donde se practica el llamamiento al altar, pasar a aceptar a Cristo, pasar a recibir. ¿Cuánta gente? Ustedes han visto esas campañas evangelísticas, cuánta gente pasa, cuánta gente va ahí. Pero mucha de esa gente, hermanos, no va porque ha sido traído por el Padre a Cristo, sino por sus necesidades materiales. Esta gente, hermanos, ahora poniéndolo en los tiempos actuales, este tipo de gente que anda buscando a Cristo por necesidades materiales, son estas gentes que son presa fácil de ese falso evangelio de la prosperidad. Hasta creo que esto es lo que creían estas personas de aquel tiempo, porque eran religiosos, hermanos. Y hoy día está esa idea de ese falso evangelio de la prosperidad, y muchas de esas personas son presa, caen en las garras de este falso evangelio, porque mucha de esa gente va buscando saciar, buscando que se les supla sus necesidades materiales, una casa grande, un carro, último modelo, sus necesidades económicas. No tienen dinero y les dicen, si vienes a Cristo, Cristo te va a hacer rico. No es la voluntad que seas pobre, dice ese falso evangelio de la prosperidad. Están en bancarrota, en la pobreza, y se les habla de este Cristo que les puede proveer de dinero. Mucha de esa gente, hermanos, actualmente existe como la de aquel tiempo de Cristo. Buscan solamente a Cristo para sus necesidades corporales. Están enfermos y lo único que quieren es sanar. Y ahí está ese evangelio falso que les está esperando decirles que Cristo te sana, que no es la voluntad de Dios que estés enfermo. Entonces vas a sanar si vienes a Cristo. Él te va a dar sanidad. Mucha gente supuestamente viene a Cristo no traído por el Padre, sino por sus necesidades emocionales, tristezas, sufrimientos, aflicciones, y les dicen, ven a Cristo y serás feliz para siempre. Aunque es cierto en el sentido verdadero, ¿verdad? Cuando el Padre nos trae a Cristo hay cierta felicidad, pero ellos lo están dando en ese punto de que si vienen a Cristo ya no va a haber aflicciones para ellos, no va a haber tristezas, no va a haber tribulaciones, persecuciones. Y así como esa gente decía, hermanos,
Mucha de esa gente la vemos hoy día. Estas personas, hermanos, con todas esas necesidades, caen en las garras de ese tipo de evangelio. Esta nota que resalta aquí de estas personas que estaban buscando a Jesucristo solamente para lo material. Pero hermanos, es decir, las personas que predican ese falso evangelio, como esas gentes que están buscando supuestamente a Cristo para que les dé lo material, les resuelva sus problemas económicos, les sane sus enfermedades también emocionales. Hermanos, tanto esas personas que viven engañadas como esos que están engañando, van a recibir en el día de juicio un portazo en sus narices. Cristo les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cristo, hermanos, rechazó a estas personas y lo hizo, hermanos, porque no estaban siendo traídos por el Padre. Estaban viniendo, pero por motivos materiales. Ahora, vean aquí estas características. Vamos a ver un poco más aquí acerca de las características de estas personas que han venido a Cristo sin ser traídos por el Padre. Y el punto es este, ¿verdad? Que estamos viendo que estos vinieron a Cristo sin ser traídos por el Padre, pero vean qué más nos dice. Una de las características de las personas que han venido a Cristo motivados por alguna necesidad, por querer sanar, por querer que se les resuelva sus problemas, es lo que Cristo les dijo aquí. Estamos en el capítulo 6, lo vuelvo a recalcar, pero ahora en el versículo 60. En el versículo 60 Cristo les dijo algo más a estas personas. Versículo 60 dice así: después de que les habló, después de que les dijo, en el versículo 60 nos describe la reacción de estas personas. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuál es una de las características de las personas que supuestamente han venido a Cristo sin ser traídos por el Padre? La primera cosa es que no tienen un deseo real y auténtico por la palabra de Jesucristo. En realidad no les interesa la palabra de Cristo. Lo que les interesa es otra cosa. Porque aquí Cristo les dio el gran discurso. Les dio un gran discurso acerca de que Él es el pan de vida, de que el que comiere de Él tendrá vida eterna, de que el que creyera en Él, que es el pan de vida, iba a saciar esa necesidad espiritual. Pero a estas personas no les interesaba esto. Esa es la característica de mucha gente, hermanos, que supuestamente viene a Cristo. Se les habla de las doctrinas, se les habla de sus responsabilidades, se les habla de la necesidad de someterse a Cristo y, hermanos, no les interesa. Dicen aquí como estos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No solamente es oír en el sentido primario de oír, sino someterse, obedecerla. ¿Quién? Vean cómo le resultaba la palabra, le resultaba algo como una carga, le resultaba algo dificultoso, porque dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No hay interés, no entendieron su significado de todo lo que les dijo, no entendieron el significado, ni estaban dispuestos a obedecer la palabra que se les estaba predicando. Pero no que estaban buscando a Cristo, no que vinieron a Cristo, diciéndole: Rabí, te estamos buscando, ¿cuándo llegaste acá? Y ya les dan el mensaje, ¿y qué resulta, hermanos? Que no les gusta. Dura es esta palabra. Esa gente, hermanos, que en las iglesias profesan creer y se les habla de muchas de estas cosas, se enojan, se molestan, miran mal al predicador, miran mal a aquel que está predicando. Tienen su Biblia, pero no les interesan los mensajes bíblicos. Tienen ahí cargando la Biblia, pero no les interesa lo bíblico. No les interesa, le molesta. Esto es lo que estas personas que supuestamente habían venido a Cristo estaban revelando. Habían, según lo vemos aquí, no han recibido a Cristo, pero sí quieren recibir algo de Cristo. Aparentemente vinieron a Cristo y como que querían recibirlo. Estas personas que vienen no siendo traídas por el Padre, en realidad no quieren recibir a Cristo. No han recibido a Cristo, quieren recibir algo de Cristo.
¿Estos qué querían recibir de Cristo? No querían realmente que la persona de Cristo, que en realidad sea su maestro. De hecho, cuando le dijeron rabí, era un término vago, era un término sin significado, rabí. Porque en realidad, hermanos, aquel que le dice rabí se somete a sus enseñanzas, se somete a lo que estaba diciendo, obedece lo que Cristo dice. Pero aquí, hermanos, estas personas no en realidad venían para que Cristo sea el Señor de sus vidas, sino solamente querían recibir algo de Cristo. Y estoy seguro que estas personas que dice aquí, porque antes, hermanos, un poquito más antes de esto, cuando estas personas dijeron, dura es esta palabra, vean cómo terminaron en el versículo 66, vean cómo terminaron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso decía que vinieron buscando algo de Cristo. Y cuando no lo encontraron, cuando se dieron cuenta de la dureza de la palabra de Cristo, de lo fuerte que es la palabra de Cristo, dice que desde entonces ya se volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo estoy seguro de que si Cristo hubiera seguido haciendo milagros y los hubiera recibido y les dice, bueno, ¿qué van a comer hoy? Estoy seguro de que lo hubieran seguido. Estoy seguro que ahí estaban. ¿Cómo no, maestro? ¿Cómo no, rabí? Pero hermanos, vemos que les habló duro. Ya no querían. En realidad, Cristo les estaba dando lo que necesitaban. Pero ellos pensaban que nomás necesitaban el pan material. Estoy seguro que si Cristo hubiera presentado ante él como un gran chef, de seguro lo hubieran seguido. Lo hubieran seguido y hubieran dicho a estas personas, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Barriga llena, corazón contento, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando les habló, cuando los confrontó con la palabra de Dios, cuando les habló de la necesidad de apropiarse de él como el pan de vida, como el pan verdadero, como de comer su carne, de beber su sangre, entonces dijeron, dura es esta palabra. Estas personas, hermanos, cómo abundan, ¿verdad? Profesan recibir a Cristo, pero no quieren recibir las palabras de Cristo. Profesan ser creyentes bíblicos, pero no quieren recibir la enseñanza de la Biblia. Y en realidad, más que nada, esas características de personas que han venido supuestamente a Cristo sin ser traídos por el Padre, no entienden quién es Cristo. Están ahí nomás viendo qué consiguen, pero no quieren aprender de Cristo. Véanlo aquí, hermanos, el versículo 33. El versículo 33 dice así, Cristo les dice, hermanos, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No querían entender que Él es el pan de Dios. Estaban buscando el pan de Cristo, el pan material, pero no estaban buscando en realidad el pan de Dios, que es Jesucristo. Es decir, no estaban buscando a Cristo por lo que Él es, sino por lo que les puede dar. Y esto no lo entendían. Él es el pan del cielo. Dice, descendió del cielo, es el pan de Dios, es el que descendió, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Es el pan del cielo, es el pan celestial. Hermanos, es sorprendente como muchas personas que están leyendo, hasta citan textos, conocen textos, pero no lo entienden. Porque ¿saben qué decían estas personas cuando les hablaron de la necesidad de creer? Él dice, bueno, a ver qué milagro haces para que te creamos. En el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Eran muy bíblicos. Estaban citando ahí el texto de Éxodo 16, 4, 15, el Salmo 78, versículo 24. Estaban ahí, hermanos, diciendo, esto sucedió. Estaban citando, tenían la Biblia del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, ahora, hermanos, Cristo interpretando eso que ellos mismos pretendían creer, les está explicando, aquí está lo que dice ahí. Lo que dice pan del cielo les voy a dar, aquí está, es este. Pero hermanos, su mente no entienden en realidad quién es Cristo. Él es el pan de vida, dice el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. No entendían, hermanos, quién es Cristo. Mucha gente decíamos que supuestamente viene a Cristo, no quiere entender nada de Cristo. Les hablan del señorío de Cristo, no lo quieren.
Les hablan de que Cristo debe reinar, debe gobernar su vida. La palabra de Cristo debe gobernar su conducta, debe gobernar todo su ser. No lo entienden. No entendieron su origen celestial, porque cuando dice pan del cielo, es su origen celestial. Y como no entendieron el origen celestial y la naturaleza de Cristo, lo limitaron a lo terrenal. Vean el versículo 41 y 42. Versículo 41 y 42 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? No entendían quién era en realidad Cristo. Pero hermanos, ahí estaban buscándolo. Ahí estaban diciéndole: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Ahí estaban, hermanos, junto a Cristo. Ahí estaban junto a Él. Pero en realidad no entienden quién es Cristo. Es increíble, hermanos, cómo mucha gente que profesa ser cristiano no conoce quién es en realidad Cristo. Mucha gente que profesa seguir a Cristo no creen, no sabe, no entienden quién es en realidad Cristo. Pretenden creer en Cristo, pero no entienden quién es Cristo. No entienden sobre todo que Jesucristo es el Señor. No entienden que Jesucristo es el Señor. No quieren obedecer al Señor Jesucristo. No quieren someterse al señorío de Cristo. Y lo niegan con sus estilos de vida. Lo niegan con sus formas de vida. Hermanos, estas personas en realidad eran solamente religiosos. Estas personas eran solamente religiosos. Habíamos dicho, tenían su Biblia. Es decir, conocían los textos del Antiguo Testamento. Por eso le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, dicen. Pan del cielo les dio a comer. Pero eran solamente religiosos, hermanos. Como si estuvieran dispuestos a obedecer. Como si estuvieran dispuestos a obedecer, pero en realidad malentendían lo que Cristo les decía. Aunque parecían interesados en lo que Él les decía, pero no captaban, hermanos, porque, por ejemplo, cuando Cristo les habló en el versículo 34, la respuesta de ellos, cuando Cristo les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo, en el versículo 34 le dijeron: danos siempre ese pan, danos siempre este pan. Aparentemente sí, quiero más de Cristo, dice la gente, queremos a Cristo, pero en realidad no estaban entendiendo. Ya decía, cuánta gente dice: quiero más de Cristo. ¿Qué quiere? Quiere más sanidad, quiere más prosperidad, quiere más de Cristo, lo está diciendo, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuál era el sentido cuando ellos dijeron: danos siempre este pan? ¿Cuál era su mentalidad? ¿Qué es lo que Cristo estaba diciendo? ¿Y cuál era la mentalidad de ellos? No querían en realidad el pan de vida, porque más adelante, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Ya lo vimos? Dura es esta palabra, y desde ese momento lo dejaron, lo abandonaron. Es decir, entendían las cosas materialmente. Y su representante, creo, se los enseñó. ¿Quién es ese? Nicodemo, ¿verdad? Porque cuando a Nicodemo le hablaron de la necesidad de nacer de nuevo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo es posible que el hombre pueda entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Esto le habló de la necesidad de nacer de nuevo, pero él lo entendía en términos materiales. Así estos, cuando les habló, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Como que había cierto interés, pero en realidad, hermanos, eran en realidad religiosos. Entonces, todo esto, hermanos, que hemos visto en esta parte, resumiéndolo, ¿qué quiere decir todo esto? Que Cristo no los recibió, porque no venían traídos por el Padre. Y por eso Cristo no recibió a estas personas, porque les aclaró y les dijo, hermanos, con todo esto que notamos, lo que hemos leído, es evidente, es claro que Cristo no los recibió porque no estaban siendo traídos por el Padre. Porque Él dijo claramente en el versículo 37, no pierdan de vista el capítulo 6, estamos viendo varios textos ahí. El versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Vean, esto es lo que yo decía, hermanos. No les echa fuera, no les da un portazo en las narices. Cristo los echó fuera. Cristo los echó fuera, hermanos. Podemos decir
que ellos abrieron su corazón a Cristo, pero Cristo no les abrió su corazón, hermanos, porque los echó fuera, los sacó. No es que ellos rechazaron a Cristo cuando dice allá que desde ese momento se volvieron atrás y ya no seguían con Él. No es que ellos rechazaron a Cristo. Cristo ya los había rechazado antes. Porque dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y como ustedes no estaban viniendo traídos por el Padre, entonces desde ese momento ya Cristo ya los estaba rechazando. No es que ellos lo rechazaron en aquel momento, hermanos. Cristo los rechazó. Cristo, por esa razón se fueron, porque Cristo no los recibió. El joven rico, hermanos, es otro ejemplo de esto. El joven rico, ¿se acuerdan? Casi tiene las mismas características de estos hombres. Habla de un joven rico vino corriendo, e hincada la rodilla, se dirigió a él y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Vean cómo supuestamente vino a Cristo, pero Cristo no lo recibió. Este joven estaba dispuesto a recibir a Cristo, ¿verdad? Pero Cristo no estaba dispuesto a recibirlo por él. Es decir, no estaba dispuesto a recibir a este rico. El rico, hermanos, quería ser recibido por Cristo, pero con sus estilos de vida, con su forma de vida, quería que Cristo lo recibiera, abrazando ese ídolo que tenía en su corazón, que era las riquezas. Y cuando Cristo lo confrontó con la palabra, cuando Cristo le habló de la necesidad de vender lo que tiene, de negarse a sí mismo y de seguirlo, ¿qué hizo este joven? Se fue triste. No es que rechazó a Cristo, sino Cristo lo rechazó primero a él, porque no estaba siendo traído por el Padre. Estas personas entonces, hermanos, como vemos aquí, como podemos notar en esto que estamos viendo, hermanos, es de que Cristo no va a recibir a los que vienen por diferentes motivos que no sean realmente traídos por el Padre. Todos los que el Padre trae a Cristo vendrán. Cuando dice, venid a mí, cuando Él dice, ninguno puede venir a mí, es porque Él tenía en cuenta que cualquiera que viene realmente va a venir traído por el Padre y va a venir traído bajo los términos correctos del Evangelio. ¿Y cuál es uno de ellos, hermanos? Las condiciones, primero, ¿verdad? Creer. Y ese es el punto que resalta aquí cuando les estaba hablando, hermanos, de que si ellos estaban viniendo a Cristo, tenían que creer. Vamos a ver los versículos, vamos a verlos, Juan 6:35, el versículo 35, vean cómo está esto entre venir a Cristo y creer, es igual, hermanos, es igual. Quiero que se fijen los versículos que vamos a ver. El versículo 35 dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venir y creer. Ahí está, hermanos, es igual. Así como es junto el comer y el beber, y de igual manera, hermanos, es junto esto, venir y creer. Jesucristo lo vuelve a recalcar aquí en el capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuevamente notamos de que el que venga a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice en el 38, el que cree en mí. Y ahí está, hermanos, que aquel que es traído al Padre, a Cristo por el Padre, tiene que creer. Tiene que creer. Ahora, esa fe, ese creer, hermanos, está relacionado con el asunto que habíamos señalado del llamamiento eficaz. Porque en el llamamiento eficaz es donde el Espíritu Santo capacita al hombre para creer. Porque de la fe, o de lo que se trata aquí de creer, no es algo superficial como mucha gente dice, creo en Cristo.
Mucha gente dice creo en Dios. No, aquí el creer, hermanos, es algo que va a lo profundo del ser de la persona, porque habla de esa necesidad interior de tener sed, de creer en Cristo. De manera que cuando Él dice aquí, el que cree ya nos está llevando a lo que es la obra del Padre, porque ninguno puede creer por sí mismo, porque ninguno puede tener fe por naturaleza. La fe no es inherente al hombre. La fe, el hombre nace por naturaleza incrédulo. De manera que cuando Dios llama, cuando está trayendo al pecador a Cristo, lo que hace, hermanos, le da la capacidad de creer. Y esa fe de la cual estamos hablando es una fe que no solo tiene que ver con el intelecto o con las emociones, llega hasta la voluntad. Es una fe que indica conocimiento, convicción y sometimiento. Ese es el tipo de fe del cual aquí Cristo nos está diciendo. Por eso, hermanos, aquella persona que viene a Cristo, viene creyendo, viene sometiéndose a Cristo. No cree nomás intelectual, de una forma intelectual, sino cree con todo su corazón. Creer con el corazón, esa es la idea que dice Romanos 10, versículo 8 en adelante. Ahí vemos que dice creer con el corazón. Esta es la idea. Creer con el corazón es creer. El creer involucra la mente, las emociones y la voluntad. Porque el Padre, hermanos, cuando hace la obra, cuando trae al pecador a Cristo, le ilumina su mente. Le mueve sus emociones y le mueve su voluntad. De tal manera que dice Cristo, hermanos, creerán, se arrepentirán. Aquí vemos a unos discípulos que fueron traídos por el Padre. A diferencia de aquellos que en el versículo 66 vimos que desde aquel momento le dejaron. En el versículo 66 vimos de aquellos que vinieron a Cristo sin ser traídos por el Padre. Dice que desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero a diferencia de estos, ahora ven aquellos que han sido traídos a Cristo por la obra divina. Y aquí está en el versículo 67 en adelante cuando dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Aquí están estos que, a diferencia de aquellos, fueron verdaderamente traídos por el Padre, porque dice aquí: hemos creído y hemos conocido quién eres en realidad. Estos que habla aquí de los verdaderos discípulos, hermanos, excluyendo a Judas, estaban diciendo que en realidad te estamos siguiendo, Maestro. ¿A dónde vamos a ir? Nosotros te vamos a seguir porque hemos entendido quién eres en realidad. Nosotros no te estamos buscando por lo que tú nos puedes dar. Aunque ellos, quizá por decir, pudiera haber esa idea en ellos, porque dejaron sus barcas, dejaron sus casas, dejaron su familia. Pero aquí, hermanos, ellos no lo estaban buscando solamente por el pan. Es decir, no lo estaban buscando por el pan, lo estaban buscando, estaban yendo detrás de él, lo estaban siguiendo, porque primero habían entendido las palabras de vida. Tú tienes palabras de vida eterna, pero no solamente eso, sabemos quién eres, el Hijo del Dios viviente. Todos los que el Padre trae a Cristo van a venir. No puede fracasar, hermanos. Dios no puede iniciar una obra y detenerla. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1, versículo 4, 5, 6, dice allá tocando el tema, hermanos, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día final. Y Dios, hermanos, no puede fracasar. Dios, cuando llama a alguna persona, no puede fallar. Será algo eficaz, de tal manera que, como dice Cristo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es decir, lo recibo, no le echo fuera, lo recibo. Y estos, hermanos, fueron recibidos, y fueron recibidos para recibir todos los beneficios de la obra salvadora de Cristo, de la salvación que Cristo ofrece.
vendrán a Cristo. Y estos que vinieron a Cristo van a recibir el perdón de sus pecados. Vendrán a Cristo para que Cristo les dé el pan de vida, para que Él sea el Señor de sus vidas. Cristo los va a recibir, hermanos, porque entre el Padre y el Hijo hay un acuerdo para salvar a estos pecadores elegidos. El Padre determinó salvar y el Hijo murió, el Hijo iba a morir por aquellos que habrían de ser salvos. Y por esa razón ellos van a venir. Pero van a venir no para recibir beneficio material, sino beneficio espiritual, como lo que estoy señalando, el perdón de sus pecados, la vida eterna, el señorío de Jesucristo en sus vidas. Y esto de que Cristo los va a recibir, no los voy a echar fuera, los voy a recibir, nos da la idea del hijo pródigo que fue recibido a misericordia. El hijo pródigo que había gastado todos sus bienes, que había gastado su vida, que ya no le quedaba nada más y vivía en una condición miserable, y miserable en realidad para un judío cuidar y criar cerdos. Pero cuando dice allá que volviendo en sí, cuando Dios lo volvió en sí, cuando Dios lo puso realmente, puso su mente, lo puso en términos correctos, entonces, ¿qué dijo? Es cuando reaccionó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí permanezco y aquí perezco de hambre. Y el hijo pródigo, vemos cómo fue, llegando ahí, fue recibido a misericordia. El Padre no lo echó fuera. El Padre no lo sacó, no le dio un portazo en sus narices, sino que lo recibió a misericordia. El apóstol Pablo fue recibido a misericordia. Da su testimonio, él expresa esto, ¿verdad? En una de sus cartas, de cómo él era un perseguidor, de cómo él era un malhechor, de cómo hizo tantas cosas, y dice: pero sin embargo fui recibido a misericordia. Cristo no le dio un portazo en sus narices, lo recibió. Cristo recibe a los pecadores. Qué gran idea, ¿verdad? Cristo recibe, qué gran frase bíblica. Cristo recibe a los pecadores. Y qué bueno que sea así, porque sin duda estamos aquí los pecadores. Estamos aquí los que hemos pecado. Estamos aquí los que quizá hemos ofendido a Dios, nos hemos alejado de Dios, has caminado lejos de Dios, has ofendido a Dios. Y quizá tú piensas: soy un gran pecador que Dios no me va a perdonar. Alégrate, porque Cristo recibe a los pecadores. No importa cuántos pecados hayas cometido. No importa qué grado de maldad has cometido. No importa qué tan pecador te sientas como para decir: Dios no me va a recibir. No, Cristo recibe a los pecadores. Entonces, si Cristo recibe a los pecadores, en esta tarde tú te debes sentir pecador. En esta tarde tú debes sentir la carga de tus pecados. Y qué interesante es que sientas de verdad esa carga, no una carga ligera, sino una carga tremenda de esos pecados que has cargado hace muchos años, desde que naciste. Has llevado esos pecados. Y aún así, con esos pecados, dice: Cristo recibe a los pecadores. El que viene a mí, ¿cómo vas a ir a Cristo? ¿Vas a ir esperando ser justo? Cristo no te va a recibir. ¿Vas a ir esperando ser bueno? Cristo no te va a recibir. Cristo recibe a los pecadores. Y en esta tarde Cristo dice: venid a mí. En esta tarde Cristo está llamando a los pecadores. Y si tú te sientes pecador, despójate de toda autojusticia. Despójate de lo que tú pienses con lo que Cristo te va a recibir. Si tú piensas que vas a ir a Cristo con tus buenas obras, Él no te va a recibir. Esas obras de justicia, Cristo te va a sacar, te va a rechazar. Pero Cristo recibe a los pecadores. Tú que viniste, o tú que profesas haber venido a Cristo. Ahora piensa un momento, ¿veniste a Cristo realmente porque el Padre te trajo? Estás en Cristo, lo afirmas, lo dices, pero ¿veniste realmente traído por el Padre? ¿Puedes recordar cómo te trajo a Cristo? ¿Qué sucedió en tu vida para que pudieras venir
a Cristo. ¿Cómo te trajo? ¿Lo recuerdas? ¿Estás mostrando las evidencias en tu vida de haber sido traído a Cristo? ¿O piensas simplemente, Dios me trajo? Porque por otra parte puedes pensar, sí, Dios me trajo, pero ¿estás mostrando las evidencias en tu vida de haber sido traído a Cristo? ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Crees que realmente Él es el Hijo del Dios viviente? ¿Tratas de vivir cada día conforme al señorío de Cristo? ¿Tiene Él autoridad en tu vida? Solamente así vas a ver si en realidad conoces y sabes quién es Cristo. Tú que has venido a Cristo, tú que no has venido a Cristo. Cristo recibe a los pecadores. ¿Qué esperas para venir? ¿De qué forma quieres que Dios te traiga a Cristo? ¿Qué estás esperando en tu vida para que puedas venir a Cristo? Apúrate a venir. Apresúrate a venir a Cristo. No vaya a ser demasiado tarde y luego encuentres la puerta cerrada. ¿Eres pecador? ¿Te reconoces pecador? Entonces, ven a Cristo. Que Cristo te recibirá y Cristo te dará todos los beneficios decretados en el plan de la salvación y obtenidos por el sacrificio, por la obra de Cristo. Todo eso lo recibirás. Hay riquezas de gracia para que tus pecados sean perdonados. Por eso, ven a Cristo. Oremos.